¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a dar el tema del día de hoy de devoluciones de impuestos. Soy la contadora Cintia Frías y este tema está muy interesante. Muchas gracias, familia, amigos, los que puedan conectarse. Les agradezco su apoyo. No, que no se explaya. No, lo compartido que no se explaya. ¿Cómo que no se explayan? No, no se abre. ¿Qué quiere compartir? Ah, Pues ahí estaba, no la hagas feo ahí. Eso también. Ok. Una disculpa por las fallas técnicas. Vamos a comenzar. Entonces, esto es para la clase de Código Fiscal de la Federación de la Maestría de Impuestos. Muévele la presentación, no va a ser. oh, hay que dejar de compartir primero. Más mira. Eso. Compartir. Ahí está. Ok, entonces comenzamos. Las devoluciones de impuestos son un tema muy interesante de estudio y discusión, ya que si bien es cierto, es un derecho de los contribuyentes, también tenemos una autoridad hacendaria muy recia a cumplir con este tipo de obligaciones. En primera instancia tenemos las devoluciones de impuestos fundamentadas en el artículo 22 y 23 del Código Fiscal de la Federación, fracción 2 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, y también en las reglas de carácter general serían en los artículos 22 y 23 del Código Fiscal de la Federación. Podemos tener dos tipos de devoluciones, una por pago de lo indebido, que sería por las cantidades que el contribuyente puede pagar en exceso, es decir, montos que pagó de manera, ¿cómo lo podríamos decir? De manera indebida que no le correspondían, pero aún así lo pagó, entonces podemos solicitar esa devolución, no tiene que mediar una declaración de impuestos, ni necesitamos tampoco una resolución de la autoridad, con que nosotros comprobemos que lo pagamos de manera indebida. Por ejemplo, si pagamos en dos ocasiones diferentes la misma cantidad, el mismo periodo del pago de entero de retenciones del Seguro Social, podemos pedir que nos regresen ese segundo pago que no deberíamos de haber hecho, o incluso lo pueden dejar como un
crédito a favor nuestro y cada vez que nos toque pagar, vamos a las oficinas del Seguro Social y nos toman ese pago de lo indebido, lo toman a favor de nuestro pago. ¿Sale? Ahora tenemos el más interesante y el que nos lleva un poco más a esta materia de estudio, que sería el saldo a favor. El saldo a favor pudiera ser por ejemplo, tenemos una persona que trabaja por honorarios, presenta sus pagos provisionales cada mes considerando sus retenciones, pero al final del año, cuando presentamos su declaración anual, tomamos en cuenta las deducciones personales que pueda tener, que pueden ser, por ejemplo, colegiaturas o intereses por crédito hipotecario, y eso nos da una base del pago diferente, de manera de que, por ejemplo, si nosotros ya pagamos 100 pesos, pero nos tocaba a la hora de hacer esa deducción de los intereses por crédito hipotecario, las colegiaturas, honorarios médicos y hospitalarios, etcétera, nos puede resultar una base menor, por lo que tendríamos que dar una devolución de, no sé, de 80 pesos. ¿Por qué? Porque ya pagamos anticipadamente ese impuesto. Entonces, por lo tanto, no deriva de un error de cálculo aritmético de apreciación de los elementos que constituyen la obligación tributaria a cargo del contribuyente, sino que este resulta de la aplicación de la mecánica establecida en la ley de la materia. Surgen cuando, sin efectuar el cálculo de los impuestos, resulta un pago mayor al que correspondía con posibilidad de aplicar las reglas de compensación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos pedir una devolución o una compensación. La compensación, tenemos que presentar un aviso ante la autoridad para podernos compensar ese impuesto en un periodo diferente. Muy importante recalcar que se da mucho la situación que los contribuyentes de pronto escuchan, ya sea por televisión, por las noticias y demás, sobre todo en los periodos de presentación de declaraciones anuales de personas físicas, que escuchan que la gente está obteniendo devoluciones y piensan que ellos también pueden obtener una. Es muy importante aclararle al contribuyente que si él nunca pagó impuestos o no le retuvieron algún tipo de impuesto sobre la renta, de IVA, etcétera, no puede acceder a tener una devolución de impuestos porque primero tendría que haberlos pagado o se los tendrían que haber retenido. ¿Sí? Parece algo que se sobreentiende, pero no es así. Hay que hacérselos muy claro a los contribuyentes, sobre todo a los asalariados que de pronto están ganando el salario mínimo, no tienen un crédito hipotecario, no pagan colegiaturas, etcétera, y creen que tienen el derecho de obtener una devolución, que es, no pagaste impuestos, no tienen por qué regresártelos. También es importante recalcar que si la autoridad fiscal no realiza la devolución de los impuestos después de un plazo de 10 días que fue autorizado, el contribuyente tiene derecho a que se le paguen los intereses sobre la actualización de esa devolución de impuestos, esto con base en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. Ahora, cuando en el 3 tenemos la devolución, se podrá solicitar, por ejemplo, en los casos de honorarios, arrendamiento, sueldos y salarios, etcétera, solamente cuando medie una presentación de una declaración anual. Esto es, la declaración anual, cuando nosotros la presentamos, nos da la opción de que si tenemos un saldo a favor, que la podemos compensar o lo pueden regresar. Si nosotros a la hora que presentamos la declaración anual le ponemos devolución y es negada por alguna razón, es cuando nosotros podemos hacer el trámite de solicitar la devolución de impuestos. Ahora, si bien es cierto, no siempre procede de esta manera una devolución de impuestos. Puede ser también en base a una resolución o sentencia de la autoridad competente, en cuyo caso no es necesario tener la presentación de una declaración anual. Ahora tenemos que considerar
Plazos. ¿Qué pasa con los plazos? Nosotros tenemos un plazo de 40 días cuando nosotros presentamos una solicitud de devolución. La autoridad tiene 40 días hábiles para regresar, para contestarnos si somos sujetos a esa devolución o no. En caso de que la autoridad no nos conteste después de esos 40 días, lo podemos considerar, si no, o no tenemos ya el depósito en nuestra cuenta bancaria, podemos considerar que es una negativa ficta. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos van a regresar y tenemos que proceder a realizar una nueva solicitud de devolución, ¿sí? Y checar el motivo por el cual no fue considerado nuestro trámite. Ahora, si nosotros estamos en el proceso de considerar el trámite de la devolución, la autoridad nos solicita mediante buzón tributario alguna aclaración o alguna información adicional, tenemos 10 días hábiles para contestar. Si no, se da por rescindida o se da por negada nuestra solicitud por no contestar a la autoridad. Todo esto se hace a través de buzón tributario. Ahora, si bien es cierto, las devoluciones, sobre todo cuando media una declaración anual, tenemos un plazo que es el mismo plazo que tiene la autoridad para realizar verificaciones, cobrar créditos, etcétera, que es de 5 años. Entonces, máximo nosotros podemos solicitar una devolución de 5 años atrás. Esto viene fundamentado en el artículo 22, párrafo 16 del Código Fiscal de la Federación. Ahora, yo recomiendo algunas situaciones. Antes de que nosotros podamos solicitar la devolución de impuestos, es muy importante que tengamos vigente la información de nuestro domicilio fiscal. En caso de que la autoridad, a través de correo tradicional, nos haga llegar alguna notificación, tenemos que tener el domicilio fiscal actualizado para poder tener el contacto con la autoridad. Como segundo punto, debemos de tener registrado el buzón tributario y los medios de contacto actualizados. De otro modo, la autoridad no tiene manera de comunicarse con nosotros. Muy importante es tener una cuenta bancaria activa a nombre del contribuyente que está solicitando la devolución. Muy importante esto, de repente cuando estamos haciendo este tipo de trámites nos dice el contribuyente, oye, te puedo dar el de mi mamá, el de mi papá, el de mi esposo, que le depositen a él. De manera automática, si a la hora que nosotros presentamos la declaración anual y solicitamos la devolución dentro de la declaración anual o mediante el trámite de devolución y ponemos una cuenta bancaria que no está en nombre nuestro o no está vigente, nos van a negar la devolución en automático. ¿Por qué? Porque solo y exclusivamente nos pueden depositar al contribuyente en cuestión. Ahora, muy importante, tenemos que llevar la contabilidad de acuerdo a la ley, tenemos que tener los gastos y los ingresos perfectamente bien identificados, de